Dice la palabra del Señor en esta mañana, en Filipenses, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito Padre eterno, en esta mañana estamos delante de ti, agradecidos porque, Señor, los favores que recibimos de ti son inmensos. Señor, desde el momento que hemos llegado a conocerte, hemos podido experimentar, Señor, cuántas maravillas has hecho en nuestras vidas, Señor. Y a pesar de las dificultades, los conflictos, las circunstancias que atravesamos, Señor, has sido fiel. Muchas veces, Padre, aún hemos sido infieles contigo, pero tu fidelidad siempre ha estado ahí, Señor, presente. Y gracias porque en los momentos difíciles, Señor, nos has fortalecido físicamente, nos has fortalecido espiritualmente. Señor, aquí tu pueblo, tu iglesia en esta mañana, una vez más, para escuchar tu palabra después de haber entonado canciones, himnos y cánticos que te exaltan, Señor, a ti, que es nuestra expresión de nuestra adoración hacia ti, Padre. Te pedimos por aquellos hermanos que están en el camino, Señor. Padre, ayúdanos siempre a obedecerte y a ser fiel a ti, Señor. Ayúdanos entre hermanos a animarnos, a consolarnos, a exhortarnos los unos a los otros con amor. Y en esta oportunidad, Señor, te ruego también que tú me des fortaleza física, palabras para hablar a tu pueblo y que tú seas glorificándote, Padre, a través de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto. Amén. Una salutación llena de misericordia será el título para nuestro sermón entonces en esta mañana. Hoy solo veremos los versículos 1 y 2 del primer capítulo. Pero te animo a que tú puedas ir dando lectura en tu casa esta carta una y otra vez para que tú puedas asimilar el contenido de lo que el apóstol Pablo quiere compartir. Hay muchos temas de lo que está hablando, pero también te animo que cuando tú hagas la lectura empieces a ser un poco más diligente en la lectura y en el estudio y puedas ir observando y dándote cuenta algunas palabras que se van repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, en el primer capítulo es muy interesante cómo la palabra Cristo, o sea, en 30 versículos, la palabra Cristo se repite 17 veces la palabra Cristo. Eso quiere decir como que cada 2 versículos aparece la palabra Cristo, Cristo, Cristo. De ahí, mis hermanos, y eso va a suceder en los otros capítulos también, de ahí que el tema general para nuestra carta de Filipenses del apóstol Pablo será: una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. Una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. También se repite la palabra mente una y otra vez en sus diferentes formas. Y yo he estado luchando con la posibilidad de buscar y colocar otro tema general. Y si alguien se anima a anotarlo por ahí, también lo puede hacer. He estado pensando que también podría haber sido: una vida centrada en la mente de Cristo resultará en una vida de gozo. Una vida centrada en la mente de Cristo resultará en una vida de gozo. Pero nos vamos a quedar con la primera: una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. 17 veces la palabra Cristo. De hecho, nos está empujando a meditar y a pensar de que Cristo es el centro de nuestras vidas. Él tiene que ser el centro. Pablo escribe esta carta a los santos de Filipos. Es una carta que
contiene muy pocos versículos, 4 capítulos, y sin embargo tiene una enseñanza muy profunda para cada uno de nosotros. Que a medida que vayamos estudiando esta carta, podamos comprender que no existe circunstancia alguna, entre ellas ni personas, ni cosas materiales, ni cuestiones tal vez de tipo emocional, que puedan cambiar y quitarnos el gozo que el Señor nos ha regalado. Para entender en esta mañana mejor esta carta, vamos a comenzar entonces con los 2 primeros versículos y tendremos 3 puntos principales. El primero será el remitente. Eso quiere decir el que escribe, Pablo, el siervo gozoso. Los receptores, los que han recibido la carta, los santos de Filipos. Y finalmente tendremos el saludo, la bendición más preciosa. Aunque los 2 versículos apuntan hacia un saludo, pero el saludo en sí mismo está en el versículo 2. Vamos a ir hablando también de ello. Por lo tanto, a partir de ahora, mis hermanos, que nuestros corazones, nuestras mentes, estén concentradas en esta carta de Pablo que escribió a la iglesia de Filipos, y que es una carta tan actual para nosotros también. A medida que vayamos avanzando, iremos descubriendo cómo Dios, y esto parece algo que tal vez no vamos a llegar a comprender, pero vamos a ir viendo cómo Dios, a medida que vamos creciendo espiritualmente también, nos irá mandando, enviando muchas pruebas, y esto se da con frecuencia durante toda nuestra vida. Así que llegaremos a comprender aquello. Comprenderemos también, mis hermanos, cuán importantes además son estas pruebas que el Señor nos envía. Así que ya tú puedes desde este momento entender y comprender, si tú has estado pasando pruebas, no te tienes que extrañar de esas pruebas. Porque esas pruebas, mis hermanos, nos ayudarán a desarrollar nuestras actitudes espirituales. Por medio de esas pruebas iremos creciendo espiritualmente. Veremos cómo el aprendizaje, lo que ustedes van escuchando, oyendo, lo que ustedes van aprendiendo domingo tras domingo, cómo ese aprendizaje y el vivir de cada día siempre van a ir juntos. Y cómo en esos momentos de nuestra vida diaria, Dios nos irá dando su gracia para que podamos nosotros andar en obediencia a Él. Al ejercitar, hermanos, la actitud correcta en cada situación que pasemos nosotros en la vida, en cada conflicto, en cada circunstancia, Pablo nos enseñará a encontrar el gozo en el Señor. Y un gozo, no un mero gozo, sino un gozo profundo. Un gozo que inundará nuestro corazón y que llenará estas vidas que muchas veces nosotros vemos que no tiene sentido para vivir. Podremos entender cómo la paz del Señor se manifestará en nuestras vidas. Así que mi hermano, mi hermana, espero que tu corazón arda al conocer un poquito más de los propósitos y de los planes del Señor. Y conocerle también al Señor a través de esta carta. Y que ahora al estar iniciando, tú tengas ese compromiso con el Señor y contigo mismo. De estar en su casa domingo tras domingo para que tú puedas ser fortalecido espiritualmente y puedas ir madurando en la vida cristiana. Tal vez no pudiste estar de manera completa en los sermones de 1 y de 2 Corintios. Esta carta es bastante corta, no te la pierdas. Te animo a que tú domingo tras domingo puedas estar
anhelando llegar a la casa del Señor. Si tienes un conflicto en la semana que has estado atravesando, anhela este día para llegar a su casa y ser fortalecido por medio de esta carta. Veamos entonces el primer punto en esta mañana, el remitente. Pablo, el siervo gozoso. Versículo 1, la parte A. ¿Qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Si tú puedes ver en esta carta, la primera palabra que aparece es el nombre del apóstol Pablo. Haremos un ejercicio. Traslada tu dedo y tu Biblia hasta Romanos. A ver, hasta el primer capítulo de Romanos, donde comienzan las cartas del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo todas las cartas del apóstol Pablo en esta mañana. Si ya lo tienes, dice así, Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es la introducción en Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 1 también. ¿Qué dice ahora ahí? Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Eso es lo que dice ahora en 1 Corintios. ¿Qué dice 2 Corintios? Igual, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vamos a Gálatas. Gálatas, el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. ¿Qué dice Efesios? Vamos a Efesios, al capítulo 1, el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Filipenses, la carta que estamos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses, que dice allá, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Timoteo, 1 Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. 2 Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Tito. Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y finalmente, Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. El texto crítico, cuando habla de Hebreos, no lo considera como una carta de Pablo. Pero el Textus Receptus sí lo considera como una carta del apóstol Pablo a la carta de Hebreos. Pero si tú miras ahí en Hebreos, no en la introducción, en el primer versículo, no hay el nombre del apóstol Pablo. Lo vamos a dejar para otro día aquello. ¿Por qué hemos leído las cartas del apóstol Pablo, el primer versículo? Para ver, mis hermanos, la introducción. Cómo el apóstol Pablo inicia. Y si tú has podido advertir, a medida que hemos hecho la lectura de las cartas, seguro has podido darte cuenta, hermano, de alguna diferencia que existe entre las cartas
desde Romanos hasta Filemón, seguramente tú has podido advertir algo. En la carta de Filipenses, el apóstol Pablo se presenta como un siervo. Como un siervo. Y luego tú has debido advertir que en las otras cartas aparece la palabra apóstol más. No solamente siervo, sino también la palabra apóstol. Pero en Filipenses hay ausencia de esa palabra. No existe esa palabra. Son las cartas en las que no aparece la palabra apóstol. Primera y segunda Tesalonicenses y Filemón. Esas 3 cartas. Más Filipenses son 4 cartas en las que no aparece el denominativo apóstol. Es un detallito que es importante para cada uno de nosotros. Veremos ahora cómo estaba estructurada una carta en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo. Había una estructura que era completamente diferente a las cartas de hoy. Aunque algunos jóvenes, algunas señoritas, algunos adolescentes, algunos niños, probablemente ya ni sepan qué es una carta. Es posible que algunos ya no sepan qué es una carta. Y peor, escribir una carta. Pero para algunos que son mayores, hay una diferencia entre las cartas de ese tiempo y las cartas que en este tiempo se escriben. En esa época, hermanos, en todas las cartas, en primer lugar se colocaba el nombre del remitente, o sea, del que estaba escribiendo, como vemos aquí en la carta de Filipenses. Eso iba al principio. En nuestras cartas de este tiempo, ¿cómo va el remitente? ¿Dónde es colocado? Al final. Ahí al final firma él, ¿verdad? Cuando alguna vez yo recibía una carta, en lo posible trataba de no ver la firma del que enviaba, para ver el contenido primeramente y quién era el que estaba enviando la carta. Era interesante recibir una carta en el pasado. Inmediatamente venía el receptor. Venía el receptor o los receptores, aquellos que iban a recibir la carta. Y luego venía la salutación. Finalmente venía la carta misma en sí, o sea, el contenido, aquello que uno quería compartir con aquellas personas o aquella persona a la que estaba escribiendo. Esta parte consistía, mis hermanos, esa parte del saludo, tenía también una pequeña estructura, más o menos era así. Se iniciaba con una acción de gracias, como ustedes van a ir viendo a partir del versículo 3, se iniciaba con una acción de gracias y luego ya venía el contenido de la carta. Y al final se terminaba también la carta con saludos, con palabras de despedida, con una bendición generalmente, también se terminaba una carta. Y eso era dentro de la iglesia y también ocurría afuera. El remitente, hermanos, es Pablo, junto a Timoteo. Eso dice el primer versículo, Pablo y Timoteo. Así que el remitente aquí es Pablo y está junto a él otro siervo, Timoteo. El apóstol Pablo no se presenta aquí como Saulo, que es su nombre judío. Él se presenta como Pablo. Y la razón es sencilla, porque en ese tiempo, hermanos, el mundo estaba dominado políticamente por Roma y culturalmente estaba dominado por Grecia. Así que Pablo usó mucha estrategia. Fue la razón por qué él recurre al término Pablo, que es un nombre romano. Acude a él.
aunque Pablo menciona ahí en el primer versículo y dice Pablo y Timoteo, no quiere decir que Timoteo sea coautor de esta carta con Pablo. No quiere decir. No es coautor con el apóstol Pablo. Sencillamente Pablo lo que está haciendo es darnos a entender que para Pablo era tan importante también aquel hombre que estaba tan cerca de él y mencionarlo. Y Timoteo estaba tan cerca de Pablo cuando esta carta se estaba iniciando a escribir. Casi en todo ese tiempo, incluso de su encarcelamiento, ahí estaba Timoteo a la expectativa. Es muy posible, mis hermanos, que Timoteo incluso pudo haber sido el secretario de Pablo. Es muy probable que haya sido Timoteo el que haya estado escribiendo lo que Pablo estaba dictando. Porque casi en sus cartas eso es lo que se puede apreciar. Si vamos, por ejemplo, a Romanos al capítulo 16, el verso 22, podemos entender esa situación. Romanos 16, el verso 22. Ahí dice la palabra del Señor, yo Tercio, este era un hermano, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Pablo dictó la carta a los romanos y Tercio estaba escribiendo. Entonces pudo haber sucedido lo mismo con la carta de Filipenses, que Pablo estaba dictando y Timoteo estaba redactando esa carta. No tenemos ese detalle, pero por este detallito de Romanos 16, 22 y otros versículos en las otras cartas también que aparece, porque Pablo adolecía de la vista. La tradición nos cuenta que de los ojos del apóstol Pablo siempre estaban cayendo como cataratas ahí, chorreando todo el tiempo lagañas, porque él estaba mal de la vista y eso era frecuente. Y por esa razón en algunas de sus cartas él tiene que decir, os escribo con letras grandes. Él adolecía de la vista, pero no se quejaba. Él era un hombre lleno de gozo. No estaba preocupado. Es interesante a veces cómo hay un cambio y hay una gran diferencia cuando llegamos a entender el Evangelio. En este viaje que hicimos a Chayapata, el primer día una hermana se acercó al pastor Eddie y al pastor Ariel, pero Eddie le atendió, ¿no? Y le contó de que le dolía su cuerpo y tenía esto y lo otro. Así que por favor, óreme luego, quiero sanarme. Pastor Eddie oró. Al día siguiente, como que las oraciones del pastor Eddie no dieron resultado. Así que la hermana y su esposo dijeron, hay que hacer orar con el pastor mayor. Así que me agarraron a mí al día siguiente, ¿no? Después que ya enseñamos, me agarró, se acercaron y me dijeron, pastor, queremos que ore por la salud de mi esposa. Ella está mal. Y lo primero que yo le pregunté fue, ¿y cuántos años tiene hermana? 83. Hermana, no tiene que preocuparse de su enfermedad. Yo igual adolezco de muchas cosas. Y eso es algo natural. Eclesiastés dice que a medida que el hombre va pasando los años, los cabellos se le vuelve blanco, deja ya de tener memoria, ya no ve, ya no oye, se caen los dientes. Bueno, le sucede un montón de cosas y eso es algo normal. Así que no tiene que tener temor. No, pero pastor, yo quiero que usted ore porque hay un demonio y quiero que me lo expulse esa enfermedad que hay. Y le voy a enseñar cómo se reprende. Ya me estaba enseñando cómo se reprende. Él vive aquí en Cochabamba en una iglesia pentecostal y fue a visitar allá y de ese modo estaba ahí en la iglesia. Y tuve que explicarle que el asunto no es así. El apóstol Pablo adolecía de varias enfermedades, pero él no estaba preocupado por su salud. En su vida podemos ver que había gozo, al contrario. Así que Timoteo estaba cerca de él y es probable que haya Timoteo el que haya estado escribiendo lo que Pablo estaba ahí
dictando. Bueno, es un detalle, simplemente queda ahí. Pero lo destacable, hermanos, de esto es que Pablo se declara como un siervo. Y ahí la palabra que utiliza es la palabra doulos. Pero aquí viene lo interesante de que el apóstol Pablo no solamente él se declara como un siervo, sino que también dice que Timoteo es un siervo también. Ahora, la palabra doulos se puede traducir como siervo y también se puede traducir como esclavo. Tiene esas dos posibilidades. Pero en nuestro idioma, si nosotros dijéramos y podríamos traducir como esclavo, y en el contexto político en el que estamos viviendo ahora, en el Estado plurinacional, y si dijéramos, ustedes son esclavos, de repente tendríamos muchos problemas, ¿verdad? Porque en el contexto de la gente, hermanos, y en esta época, la palabra esclavo, y claro, en ese tiempo también, la palabra esclavo, da la idea de alguien que está haciendo un servicio, pero forzoso, un servicio obligado, un servicio que escapa a la voluntad de este siervo, de este esclavo. Una persona que está privada de su libertad. Alguien que realmente la está pasando muy mal. Esa es la idea de un esclavo en este tiempo. Y es correcto pensar de ese modo, porque en realidad así era la vida de un esclavo también en ese tiempo. Así era. De muchos de ellos esa era la situación. Pero en el contexto bíblico, cuando Pablo está escribiendo, es completamente diferente. Hay una idea distinta, opuesta. Y para entender mejor que nosotros somos siervos, y aún podemos decir que somos esclavos, traduciéndolo así la palabra doulos, tenemos que recordar, para entender mejor eso, de que tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Ha sido el precio, la sangre del Señor, con la cual tú y yo hemos sido comprados. El precio más elevado, el Padre tuvo que pagar por medio de su Hijo, la sangre de su Hijo. Si llegáramos a comprender nosotros eso, hermanos, entonces vamos a concluir cada uno de nosotros de que tú y yo somos propiedad de aquel que nos ha comprado. Podemos llegar a comprender que Jesucristo es nuestro amo, de que Él es nuestro Señor y también Él es nuestro Salvador. Pero ¿cuándo ha de llegar a ocurrir eso? Cuando tú asimiles a cabalidad de que tú has sido comprado con la sangre de Cristo. Ya no te perteneces a ti. Ayer, al venir en el viaje, recordábamos algunas cosas de nuestra vida pasada con Pastor Ariel y Pastor Eddie. Y un punto que hablamos fue del deporte. Si algunos no sabían, no es malo hablar del deporte, pero para ilustrar podemos hacer. El primer equipo en Bolivia que ha surgido era Oruro Royal, allá en Oruro. Y paradójicamente el Pastor Ariel había jugado en Oruro Royal, pero no en el de Oruro, sino aquí en Cochabamba. Y entonces recordábamos ahí. Y antes de que el Señor lo llame al Pastor Ariel, él estaba en su mejor época, en su mejor tiempo. Eso lo sabía el barrio y lo sabía mucha gente. Lo sabían los equipos también. Yo también lo sabía de oídas. Él venía a reforzar al equipo de Monte de Sion, aunque no asistía a la iglesia. Y fue el primero en enojarse cuando dijimos, aquí no juegan más de afuera, juegan todos los de la iglesia. Y entonces cuando él quiso ir a otro equipo, cuando otros equipos pusieron sus ojos en él, entre ellos el Bilsterman, que ya estaba fichado, la primera vez que él que jugó en Oruro Royal, a uno le hacen firmar unas hojas. Y claro, uno se emociona, voy a jugar un equipo, me van a dar todo, y firma todo sin pensar nada. Lo que ocurrió es que el Pastor Ariel, ese día que firmó para Oruro Royal, se vendió, o sea,
Se entregó como propiedad de Oruro Royal. Me ocurrió a mí también eso, en el equipo que jugué en Oruro. Yo era propiedad de San Lorenzo. Y cuando Litoral, que era un equipo profesional, quería comprarme, les pidieron ya mucha plata y nadie quería invertir. Y por esa razón tampoco Pastor Ariel pudo jugar en Wilstermann, porque era propiedad de Oruro Royal. O sea, Oruro Royal podía decidir y pedir cuanto él quiere por él. Así es en el fútbol, así se juega. Pero fue justamente en ese tiempo que el Señor lo llamó a Pastor Ariel al ministerio. Su vida es muy similar a la mía, porque justamente cuando mi equipo subió a la profesional, fue también cuando el Señor me llamó al ministerio. Así que hay algunas coincidencias con la vida del Pastor Ariel. ¿Por qué les explico eso? Para que entiendan ustedes de que uno, cuando alguien ha comprado tu pase, tú eres propiedad, ya sea de una persona o de una institución. Y en este caso nosotros, cuando Pablo está diciendo, yo Pablo y Timoteo somos siervos de Jesucristo, también nos está diciendo que nosotros somos siervos del Señor, que somos propiedad de Él, que nosotros hemos sido comprados con un precio que ninguna persona podría pagar. Y peor por alguien que es tan insignificante como hemos sido nosotros. Pero Cristo pagó con su sangre y somos propiedad de Él. Él tiene el derecho, la autoridad sobre nosotros. Él nos ha comprado con su sangre. Ese es el equivalente de ser siervo del Señor. Así como Pablo y Timoteo, también nosotros somos siervos del Señor. Y cuando entendemos eso, entonces podría caber exactamente también la palabra esclavo. Porque ya no nos pertenecemos a nosotros. Ya no decidimos las cosas por nosotros mismos. Tenemos un amo a quien tenemos que consultar para hacer cualquier plan, cualquier situación que se nos presente. No habría ningún problema si lo traducimos como esclavo. Sería una forma correcta de traducirlo así. Pero lastimosa y tristemente, la gente no lo comprende de ese modo. Y por esa razón, aquí está traducido también como siervo. Pero nosotros entendemos el trasfondo y la idea de ese Pablo. Un siervo, un doulos, en un sentido espiritual, es uno que sirve, hermanos, con gozo a su Señor. Es alguien que sirve voluntariamente a su Señor, a su amo. Y sobre todas las cosas lo hace por amor al Señor. Si tú reconoces que Jesucristo es tu amo, tu dueño, Él es tu Señor, con humildad reconocerás que tú eres un siervo de Él. Y por lo tanto tú en la obra a la que nos ha llamado el Señor, tú le servirás a Él con gozo, le servirás voluntariamente, pero también le servirás con amor. Y sobre todas las cosas le servirás en libertad, no bajo una presión, no porque haya algo que te está presionando a ti, sino le servirás de manera libre y voluntaria. Y como el asunto es así, como no hay ninguna coerción para eso, y algunos que no hemos llegado a comprender a cabalidad la palabra siervo del Señor, entonces a veces esa libertad que tenemos en el Señor la queremos convertir en libertinaje. Por eso algunos vienen algunos domingos y otros domingos no la vienen, o llegamos muchas veces a las 10:30 o a las 11, o finalmente casi 12 menos 10 o 12 llegamos a esa hora. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a comprender en toda su magnitud el término siervo del Señor. Porque un siervo, hermanos, le sirve a Él voluntariamente, le sirve con gozo, le sirve con amor y en completa libertad. Yo no tengo por qué presionar cada domingo en la mañana y decirle ya a qué hora vas a salir de la casa, etcétera. No es así. Lo hacemos voluntariamente y lo hacemos con gozo. No importa si haya lluvia, haya frío, haya cualquier cosa. Estamos para servirle al Señor. Eso involucra, mis hermanos, la palabra siervo. No estamos nosotros
viviendo la vida cristiana bajo presión, de ninguna manera, en ningún aspecto. Hoy vemos nosotros que hay una necesidad de las cortinas. ¿Y cuántas necesidades hay en nuestra iglesia? No lo hacemos forzosamente las cosas. Lo hacemos de todo corazón, voluntariamente y por amor al Señor. Así que si a la salida alguien dice, pastor, yo quiero pues solucionar este problema de las cortinas. Lo hacemos esas cosas porque le amamos al Señor. ¿Y quién nos reacciona de esa manera, mis hermanos, en el servicio del Señor, en la obra del Señor? No ha comprendido en toda su magnitud el término siervo. Tú y yo somos siervos del Señor, así como el apóstol Pablo y Timoteo. Así que, si llegáramos a entender de ese modo, podríamos traducir este término como esclavo, pero lo dejamos como siervo y que también tiene la misma connotación. Aquí hay una enseñanza, hermanos, para el liderazgo de una iglesia. Para un liderazgo espiritual encontramos una gran enseñanza. Pablo ya es anciano, ya está mayor el apóstol Pablo. Y Timoteo todavía es un joven. Está por los 38, 39, 40 años. Es joven. En ese tiempo era así. Es un joven. Y miren, hermanos, en Filipenses nosotros podemos ver unidos a un hombre anciano con un joven. Unidos en el mejor trabajo, en el mejor servicio, en la mejor obra. En la obra del Señor. Trabajando para el mejor amo. Para el Señor Jesucristo. La experiencia de un hombre viejo, ya mayor, anciano, y la juventud de un hombre como Timoteo. La unión de dos personas. Podemos hacer aquí nosotros una comparación, una analogía incluso. Vemos aquí nosotros unidos a la primavera, un joven, y podemos ver el otoño, un anciano. Podemos ver nosotros aquí un joven impulsivo y la sabiduría de un anciano. La fortaleza de un joven y la ternura de un anciano. La desesperación muchas veces de un joven y la tranquilidad, la paz y la armonía de un anciano. Ambos son siervos del Señor, sin embargo. El apóstol Pablo no dice, yo soy siervo y Timoteo un simple joven. No dice eso. El apóstol Pablo indica en ese versículo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ambos somos siervos de Jesucristo. Muchos no ven de ese modo, ¿verdad? En este tiempo, y aún en las iglesias que ya son bíblicas, algunos no han llegado a comprender este asunto del liderazgo. Algunos creen que el pastor siempre tiene que ser casado. Tiene que ser uno ya mayor que tiene mucha experiencia. Y no necesariamente es así. El apóstol Pablo nos está dando una enseñanza y nos está diciendo, yo Pablo y Timoteo, yo ya anciano y Timoteo joven, los dos somos siervos de Jesucristo. No hay diferencia. Y claro, ya en la obra misma habrá diferencia. Se necesita de aquel hombre mayor, de aquel hombre que ya tiene experiencia y de aquellos que están haciendo la obra, iniciando. Y esa unión es interesante y es importante. Y en nuestra iglesia está ocurriendo eso también, podemos ver nosotros. Estoy muy contento porque viajé con Ariel y con el pastor Eli, dos jóvenes, al lado de un hombre ya mayor. Y juntos podemos aprender y estamos en la obra y en el ministerio. Así que Pablo, además, hermanos, añade, no simplemente dice siervos, sino dice de Jesucristo. Es como si dijera el apóstol Pablo, soy siervo de Jesucristo. Y no siervo, no soy esclavo del emperador de Roma. Yo soy siervo de Jesucristo.
Y nosotros somos siervos de Jesucristo. No somos siervos de una nación, de un pueblo que tal vez políticamente está siendo gobernado de otro modo. Tú y yo somos siervos de Jesucristo. Cuando Pablo está añadiendo el nombre de Jesucristo, nos está dando a entender entonces de que tú y yo tenemos un amo, y ese amo para el que tenemos que trabajar es Jesucristo. Y en el caso de Pablo, él está diciendo: yo no soy siervo ni esclavo del emperador, yo soy siervo de Jesucristo, a él me debo. Él es el que ha comprado mi vida. Pablo entendía eso a cabalidad, mis hermanos. Así que aunque había grandes diferencias entre Pablo y Timoteo, sin embargo, ambos amaban a su Señor. Ambos servían con todo su corazón al Señor. ¿Qué era lo que los unía a ambos? Era el Calvario, era la cruz de nuestro Señor Jesucristo, era la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que los unía tanto a Pablo como a Timoteo. Y eso podemos ver también en nuestra iglesia, hombres y mujeres, ya mayores y algunos jóvenes, incluso niños. ¿Qué nos une? Es la sangre de Cristo. Y entonces podemos denominarnos como siervos del Señor. Es el Calvario que nos hace iguales a todos. Todos somos siervos del Señor, porque todos hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Tú y yo, por lo tanto, somos también siervos, así como Pablo y Timoteo. En segundo lugar, tenemos a los receptores. Ahí en el versículo 1 también, donde dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Con los obispos y diáconos se menciona dos tipos de liderazgo. Sin embargo, aquí hay otro detalle muy interesante, mis hermanos, para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo no hace ninguna distinción entre algunos creyentes y otros creyentes de la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo se dirige a toda la congregación y los da un denominativo y les dice santos. El apóstol Pablo no está viendo a cada uno en particular para decir: el hermano, tal vez Juan, es un hermano de esta clase, de esta naturaleza. Esta hermana es así y este hermano es así. No está diciendo eso. No está viendo el apóstol Pablo a cada uno en particular por los méritos que tal vez uno tenga. No está viendo por las cualidades que cada uno de ellos tiene. Somos una diversidad aquí, mis hermanos, con diferentes dones, diferentes talentos, diferentes caracteres. Somos completamente distintos, tenemos diferentes personalidades. Y Pablo no se está fijando esos detalles para determinar en su saludo a cada creyente, sino que se dirige a todos en forma general y los declara santos. Santos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Y aquí podemos aprender otra lección también, todos. Nosotros muchas veces siempre tenemos la tendencia a ver las características y las cualidades de los hermanos, de las hermanas. Pero aquí Pablo no está haciendo lo que Pablo está aquí, hermanos, es viendo a los hermanos cómo son ellos en Jesucristo. ¿Y cómo eran ellos en Jesucristo? Santos. Lo ve entonces cómo son ellos en Cristo. Y entonces dice: ellos son santos. Es un buen detalle que hay que tomar en cuenta. No está viendo los méritos de cada uno. No está viendo las características y cualidades que cada uno de ellos tenía. Los ve a toditos como santos
en los méritos de Cristo. Así que aparte de ser siervos y siervas del Señor, tú y yo también somos santos en Jesucristo. Somos santos, hemos sido declarados santos. Ahora, la palabra santo, mis hermanos, muchas veces ha sido mal entendida, mal interpretada. Muchas veces esta palabra, hermanos, ha sido usada incluso en forma despectiva en el contexto del pueblo evangélico. Y hasta en una forma de desprecio muchas veces se la ha utilizado este término. De pronto cuando algún hermano o alguna hermana está confrontando a un hermano o a una hermana por su pecado, y entonces la otra persona le mira y le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te crees? ¿Un santo? ¿Se dan cuenta? Muchas veces hemos utilizado este término equivocadamente, despectivamente y hasta en forma de desprecio la hemos utilizado. Y si alguien te pregunta y te dice, ¿eres santo? No dudes, levanta la cabeza con gozo y dile, sí, soy un santo. Pero no en mis méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Un santo, mis hermanos, es una persona que por gracia ha sido apartada, ha sido apartado por el Señor. Para algo específico, para un propósito especial. ¿Y cuál es ese propósito especial? Para que le glorifiquemos a Él. Para eso nos ha apartado. Santo simplemente es eso, el ser apartado para un fin especial. Claro, en nuestro contexto muchas veces nosotros lo entendemos de otro modo. Los hermanos que asisten los domingos por la noche pueden comprender mejor de lo que estamos hablando ahora. Porque en los últimos sermones se ha estado hablando sobre eso. De cómo en Éxodo vemos aún la vestimenta, los muebles, aún el lugar. Era un lugar santo, consagrado, apartado para un propósito especial. Para que por medio de esas cosas se glorifique al Señor. Entonces, santo simplemente es alguien que está apartado. En el Antiguo Testamento estaban apartados lugares, objetos, personas para un servicio al Señor. Y esa figura no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Así que un santo es, hermanos, una persona a quien Dios en su gracia lo ha separado para algo especial. Simplemente es eso, un santo. Y nosotros como santos jamás debemos olvidar que hemos sido comprados por la sangre del Señor. Que somos siervos por un lado, pero que también somos santos. Y no tenemos que olvidar que hemos sido nosotros llamados también para ser santos. Somos santos, pero hemos sido llamados también para ser santos. ¿Qué quiere decir eso? Todos los creyentes son santos. Todos aquellos que se acercaron al Señor en arrepentimiento y fe verdadera son santos. Han sido declarados santos. Ese proceso, hermanos, de la santificación, la Biblia nos enseña de tres maneras. Cuando Pablo está diciendo que somos santos, está hablando de nuestro estado posicional. En el momento que nosotros nos hemos acercado al Señor en su gracia y por su gracia, Él nos ha declarado santos. Nos ha declarado, que es completamente diferente. No es que ya no hay mancha en nosotros, etcétera, sino que nos ha declarado santos. Nos ha dicho, estoy apartándolo para algo muy especial. Pero también existe una santificación progresiva. Y eso es en la vida diaria. Y para esa santificación progresiva, desde la mirada de Filipenses, el Señor va a ir utilizando pruebas en nuestra vida para santificarnos. Y finalmente un día llegará
la santificación final, cuando seremos glorificados totalmente. Santos, santos, santos. Así que cuando Pablo está incluyendo a todos los creyentes de Filipos, podemos apreciar y ver el amor del apóstol Pablo. Su amor estaba siendo expresado a cada miembro de la iglesia. Su amor estaba sobre todo el rebaño del Señor. Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, además dice dos cosas que ustedes pueden ver ahí. Todos los santos en Cristo que están en Filipos, está hablando de algo que es dual posicionalmente y geográficamente. Posicionalmente son santos en Cristo y geográficamente están en un lugar. Hay una iglesia local, Filipos. Eso es lo que está diciendo. Pero también añade aquí el apóstol Pablo a dos clases de personas: obispos y también diáconos. La palabra obispos, hermanos, simplemente en griego es la palabra episcopos, que quiere decir, hermanos, significa aquel que es un sobreveedor, aquel que está cuidando, observando, mirando al rebaño en forma espiritual. Y la palabra presbítero, mis hermanos, es como el título. Entonces aquí está unido el oficio y el título también. En muchos lugares se lo ha de denominar anciano, obispo, presbítero, pastor. Finalmente estamos hablando de una persona. Ambos realizan esa función. El anciano, el presbítero, el pastor, realizan la función pastoral, realizan la función episcopal de observar. Simplemente es cuestión de términos que aquí está utilizando Pablo. Y la palabra diácono, hermanos, es simplemente la transliteración del idioma griego. Diácono es griego. Cuando tú dices diácono, estás hablando en griego. Este término, esta palabra diácono, mis hermanos, es la unión de dos palabras. Y es bien interesante esa unión. Es una palabra compuesta. Por un lado, día, y al otro lado, conis. Unido, diáconos. Y diácono significa levantar polvo. Levantar polvo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a entender lo que significaba en ese tiempo. Sugiere alguien que en ese tiempo se movía rápidamente, con mucha diligencia, por las calles polvorientas de los pueblos en esa época. Y lo hacía para llevar a cabo su tarea, aquello que se le había asignado. Como que sus pies levantaban el polvo al caminar, al hacerlo con diligencia. Había tanto por hacer para los diáconos en ese tiempo que no había un momento para que ellos descansaran. Realizaban su ministerio con tanta diligencia, mis hermanos, que sus pies, dicen, no permitían que el polvo esté asentado en sus pies. Esa es la idea de diácono, mis hermanos. Esa es la idea de diácono. Así que ancianos y diáconos son hombres que están apartados para el ministerio del Señor, ambos con oficios completamente diferentes. Un grupo de ellos, los obispos, que están dirigidos específicamente a la parte espiritual. Y los diáconos, ellos son siervos de misericordia. Y eso se tiene que llegar a ejecutar también en las iglesias. Ese era el ministerio de los diáconos. Su trabajo era sacrificado de los diáconos. Pasemos al último punto, el saludo, la bendición.
más preciosa. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está el saludo propiamente dicho, mis hermanos. Es la bendición más preciosa que uno puede oír. A veces nosotros simplemente nos saludamos, que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero este saludo, hermanos, es la bendición más preciosa que uno puede escuchar. Detrás de este saludo hay una gran riqueza, mis hermanos. Y la bendición es para toda la iglesia, los santos, los obispos, los diáconos. No hay diferencia otra vez. Y es la característica del apóstol Pablo. Cuando él saluda en sus otras cartas a los creyentes, también lo hace de ese modo. En primer lugar, el apóstol Pablo menciona la palabra gracia, charis, gracia. ¿De qué nos está hablando esto, hermanos? Es la manifestación especial de la presencia de Dios. Es el favor no merecido que recibimos cada uno de nosotros. Es la bondad de Dios en la vida diaria que la podemos ver. Es el mejor regalo que nosotros podemos recibir de las manos del Señor. Podemos decir entonces cada uno de nosotros que la gracia es algo que no merecemos nosotros, pero que también es algo espontáneo que el Señor nos da. Es el favor de Dios en acción. Es el regalo, es el don de su soberana gracia. Lo hemos recibido de manera gratuita. Ahí encontramos nosotros la infinita bondad de nuestro Padre eterno. Es su benignidad, como dice Romanos 2:4, guiando al pecador al arrepentimiento. Ahí está la gracia del Señor. Eso es gracia, mis hermanos. La gracia es la causa de nuestra salvación. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. La gracia, mis hermanos, es la causa y el efecto es la paz. Irene. El apóstol Pablo está usando la forma como pensaban los griegos en ese tiempo, causa y efecto. Y entonces Pablo dice, aquí tienen ustedes la causa, la gracia, y el efecto está al otro lado, la paz del Señor. En otras palabras, el efecto de esa salvación. Si antes estuvimos enemistados con Dios, ahora estamos en paz. Y eso es solo por gracia, mis hermanos. Y entonces hay paz en un creyente. La paz es la evidencia de nuestra reconciliación con Dios. Reconciliación que la hemos hallado en la cruz del Calvario. Ahí se halla, hermanos, esa reconciliación. Es en esa sangre derramada que nosotros podemos encontrar esa paz profunda para cada uno de nosotros. Si tú tienes esta característica en tu vida, que tiene que ser la característica de cada hijo del Señor, tu vida será llena de gozo. Y si tú y yo hemos sido favorecidos, mi hermano, mi hermana, con la gracia del Señor, entonces tenemos la bendición más especial, más importante que ningún otro ser humano la tiene, que está ahí en el mundo. Es como dice el Evangelio de Juan, como dice Juan en el capítulo 1, el versículo 16, porque de su plenitud, dice, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Como que apenas se está terminando la gracia que nos ha dado, ya nuevamente está fluyendo la gracia, y la gracia, y la gracia. Todo es por la gracia del Señor. Gracia sobre gracia. Así que estas dos bendiciones, mi hermano, mi hermana, gracia y paz, provienen de Dios, provienen del corazón del Señor, como dice Pablo, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Eso dice ahí el versículo 2. Proviene de ahí, de nuestro Padre
y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que paz, Irene, significa estar en paz con Dios. Significa estar en paz con mis hermanos. Y significa estar en paz conmigo mismo. Y esa tiene que ser nuestra vida, mi hermano. ¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes paz con tus hermanos? ¿Tienes paz contigo mismo? Pregúntate y examínate en esta mañana. Y si esto es real en nuestra vida, hermanos, entonces tenemos la bendición más preciosa. Y si es así, ¿cómo tendrían que ser nuestras vidas cada día entonces? Tendrían que estar llenas de gozo, mis hermanos. A pesar de las circunstancias y de las dificultades que pasamos, nuestra vida tendría que estar llena de gozo. Es mi deseo como pastor de la iglesia. Que la gracia y la paz del Señor sea la motivación más grande para servirle al Señor con fidelidad. Propósito para el cual Él nos ha llamado para que le podamos servir a Él. Que podamos vivir para la gloria del Señor. Apenas, hermanos, hemos entrado a la introducción de este libro. Que el Señor nos dé gracia para seguir comprendiendo mucho más. Y que en esta mañana podamos salir de este lugar agradecidos al Señor. Porque tú y yo hemos recibido su gracia. Y si la hemos recibido, tenemos paz. Glorifiquémosle al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra y porque nos has dado, Señor, esta carta del apóstol Pablo. Que la podamos escribir en nuestros corazones, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que podamos andar motivados, Señor, porque tu gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Y que esa paz, Señor, que el mundo no nos puede dar, la hemos encontrado en ti, Padre. Y si hay gracia en nuestro corazón, fluirá de ella entonces esa paz, Señor. Y si esa es una verdad en nuestra vida, viviremos con gozo, Señor. Padre, queremos servirte con todo lo que tú nos has dado, con todo lo que somos. Queremos ser fieles a ti. Que tu iglesia, Señor, sea bendecida con esta carta a partir de ahora. Que puedan, Señor, tener hambre y sed de escuchar tu palabra. Gracias, papá, por este tiempo. Que sea tu Espíritu, Señor, confirmándonos lo que hoy hemos compartido. En Cristo Jesús, Señor nuestro.